Bueno, pues buenas tardes a todos. Y siempre que iniciamos algo, pues es un gusto enorme. Y, y pues bueno, mi nombre es Rafael González, aparece Eric Andrade, porque Eric Andrade es quien administra esta página de Zoom y no le cambiamos el nombre, así lo tenemos rotulado. Así es que de repente me ven un poco más moreno de lo que soy porque esta lámpara como es de tacto, de repente como que se apaga, pero me da mucho gusto y la verdad les agradecemos junto con Juliet que como ustedes saben, Juliet y un servidor somos quienes de alguna manera hemos tenido la fortuna de participar en estos cursos junto con todos ustedes. Y como les digo, la verdad nos da mucho gusto porque ya llevamos 4 años ininterrumpidos de estudio y la verdad es que el Señor nos ha mostrado muchísimas cosas y para nosotros, y sin temor a equivocarme, y hablo también por Juliet, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado. Dice la escritura que demos de gracia lo que recibimos de gracia y eso es lo que tratamos de hacer. Eh, no nos gusta que nos llamen maestros porque la verdad es que dice la escritura también que solamente hay un maestro y ese maestro es Jesús, Yeshua. A veces van a oír que les digo Yeshua, Jesús, Jesucristo. Estamos hablando del mismo para los que a lo mejor y sea su primer contacto eh, con este nombre. Sabemos que en el hebreo nosotros estamos tratando de regresar a las raíces de la escritura y sabemos que la escritura tiene un origen, su origen en el pueblo hebreo y el nombre hebreo de Jesús es Yeshua. Nada más que cuando fue traducida la escritura del hebreo primero al griego y después se le puso Jesús. Hay algunas razones y en algunas ocasiones lo veremos por qué. Y después, pero su nombre original es Yeshua. Sin embargo, le digas Yeshua o lo digas Jesús o Jesucristo, estamos hablando del mismo Salvador. El significado Yeshua tiene un nombre hermoso que es la salvación de Dios, es la salvación que el Eterno proveyó para nosotros. Y, este día solamente vamos a ver una introducción al estudio que vamos a tener. Es necesario hacer una introducción y después vamos a empezar con el libro de Génesis. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, la primera sesión que le toca a Juliet, se va a hablar solamente de un versículo de Génesis 1:1, ¿no? Un versículo que se dice de manera muy fácil. En el principio el Señor creó los cielos y la tierra, ¿sí? Pero vamos a dedicar una sola sesión para que Juliet nos explique lo que significa en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Y después vamos a ir avanzando en algunas sesiones, vamos a abarcar a lo mejor 2, 3, 4, 5 versículos y en otros un poco más, pero vamos a tratar de ir desmenuzando, si me permiten llamarle así, la escritura tal como se llama este curso, en verso por verso, la Biblia verso por verso. Vamos a ir viendo mucho significado en las palabras. Les repito, pues estamos regresando a las raíces de la escritura y sus raíces son hebreas y vamos a recurrir mucho a un diccionario que se llama Strong, en donde vamos a poder ver el significado original de las palabras que se escribieron en la escritura. Entonces, eh, vamos a estudiar la Biblia para conocer a un Dios del cual ni siquiera tenemos imagen. Eh, un Dios que no sabemos cómo es, que se manifiesta, eso sí, de muchísimas maneras. Yo puedo conocer, yo puedo decir que conozco al Señor porque he conocido su amor,
he conocido su fidelidad, he conocido su bondad, su generosidad, su misericordia, y puedo decir aquí muchos atributos del Señor, ¿no? Y esa es la manera en que lo conozco, y así es como lo conocemos todos nosotros. Y por algo la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es precisamente lo que queremos escuchar. Eh, lo podemos conocer como la Biblia, como Antiguo Testamento, como Nuevo Testamento, en hebreo Tanaj, el Antiguo Testamento, Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que también tiene sus significados. El acróstico de Tanaj es Torah, Nevim y Ketuvim, que el Tanaj incluye lo que es, o el Antiguo Testamento, para los que no estamos acostumbrados a eso, incluye el Pentateuco, ¿sí? Todo lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Incluye todos los profetas, ya sean mayores o menores, e incluye todos los escritos, ¿no? Entonces, y el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que pues nos incluye los 4 evangelios, nos incluye las cartas de Pablo, ¿sí? Nos incluye epístolas, cartas generales, y obviamente termina con el Apocalipsis. Y esa es la escritura que vamos a estudiar verso por verso. ¿Cuánto nos va a llevar? La verdad es que no sabemos cuántos años nos va a llevar, pero lo que sí yo estoy seguro es que el tiempo que nos lleve estudiarla va a traer mucho fruto a nuestra vida. Va a traer eh, un conocimiento un poquito mayor, o todo en la medida que el Señor nos permita conocer, pero lo importante de ese conocimiento que vamos a adquirir, de esa información que vamos a tener, va a ayudar al crecimiento de nosotros como personas, como ciudadanos, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como vecinos, ¿sí? La escritura que vamos a estudiar, obviamente que la entendemos y la conocemos como un manual, como un instructivo de vida para cada uno de nosotros. Y a veces esto nos pega muy fuerte porque dice, oye, ese libro fue escrito por hombres, ¿no? Y ese libro, puede tener errores e inclusive de traducción, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos aprendido que la palabra de nuestro Señor llegó a nosotros tal como está, porque el Señor tiene un propósito, ¿no? Nuestro Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, y eso es lo que vamos a descubrir para quienes todavía no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Eh, Nosotros creemos porque hemos escuchado, por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso nosotros creemos porque hemos escuchado, porque hemos leído la Biblia, ¿no? Porque hemos podido conocer los atributos de nuestro Dios. No porque vimos una imagen, no porque nos dijeron, mira, allá está su representación, ¿sí? Y no porque lo transmitieron en la televisión. Nosotros conocemos a nuestro Señor por su palabra. Hay 2 maneras de conocer a nuestro Dios. Una es por su palabra, por la Escritura, por la Biblia, y otra es por su creación. Dice la Escritura que los cielos cuentan, ¿sí? Las maravillas del Eterno. Y cuando tú ves los cielos y la tierra que el Señor creó, cuando tú ves las montañas, la vegetación, los animales, los médicos te explican el funcionamiento de tu cuerpo, tú puedes ver que el Señor existe, ¿no? Y que el Señor está contigo, y que el Señor te dio ese cuerpo que funciona de tan maravillosa manera. Vamos a poder conocer a ese Dios a más detalle. Lo hemos visto durante estos 4 años de una manera muy general, ¿sí? Pero si me permiten decirles cómo he podido conocer al Señor, es por lo que Él ha hecho en mi vida. Y además también le he podido conocer por lo que no ha hecho en mi vida, pero sé que va a suceder.
porque cuando estudiamos la palabra, sabemos cuál ha sido nuestro pasado, sabemos cuál es nuestro presente y sabemos cuál va a ser nuestro futuro. ¿Sí? Creo que todos los que estamos aquí, en alguna manera, el conocer de la escritura, el conocer de Dios, ha hecho, aunque sea en unos en un mayor grado, en otros en un menor grado, pero creo que todos hemos hecho un cambio en nuestra conducta, ¿sí? Un cambio en nuestra visión de las cosas. Y por eso estamos aquí, en día martes, a las 6:30 de la tarde en México, a las 7:30 de la noche u 8:30 en otros países, Colombia, Venezuela, ¿sí? Por eso estamos aquí estudiando la escritura, porque estamos agradecidos por lo que todo el Señor ha hecho en nuestras vidas y en las de nuestras familias, ¿sí? Y también hasta por lo que no ha hecho, porque hemos aprendido a agradecerle al Señor por lo que nos ha dado, pero no por pero también por lo que no nos ha dado, por lo que nos ha dado y también por lo que nos ha quitado, ¿sí? Porque como dice Job, no solamente le vamos a dar gracias al Señor cuando nos da, sino también cuando nos quita, ¿sí? Y porque hemos reconocido y hemos aprendido que el Señor nos ha hecho libres. Y sabemos de qué nos ha hecho libres el Señor. El Señor nos ha hecho libres de este sistema en el que vivimos, que nos quiere llevar a muchas cosas que no son adecuadas, y nos ha hecho sobre todo libres de qué. Nos ha hecho libres porque podemos elegir entre la vida y la muerte. Dice la Escritura que el Señor eh, dice que puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y todavía es ese amor del Señor que todavía nos dijo, te pongo entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y todavía nos dijo que necesitábamos escoger. Dijo, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Entonces, el Señor nos da la solución. Lo importante es que, y además nos ha hecho libres para elegir. Esperemos que elijamos lo que más nos conviene, lo que nos lleva a la vida, y no lo que nos lleva a la perdición, lo que nos lleva a la muerte, ¿sí? Y no hablo de una muerte física, sino hablo de una muerte espiritual. Hablo de vida espiritual y muerte espiritual, ¿sí? Y eso es, esa es la importancia de la escritura, que necesitamos aprender a tomar buenas decisiones, pero sabes, siempre guiados por nuestro Dios, que tanto nos ha amado. Al Señor lo conocemos por medio de una palabra, imagínense, que fue escrita desde hace cuánto. ¿Quién me dice desde hace cuánto fue escrita su palabra? ¿Hace cuántos años? También para que no se me duerman, por favor, participen. 3.500 años aproximadamente. Sol dice que 3.500 años aproximadamente. Juan y Steph, que ya habían desconectado su micrófono, ¿qué dicen? Sí, por ahí, 3.400 aproximadamente, 3.500. Ok, muy bien. Pues sí, su palabra, los primeros libros de la escritura fueron escritos por ahí del 1440 antes del Mesías, ¿sí? Fueron escritos y dados a Moisés en el monte Sinaí, aproximadamente, les repito, en el 1440. Así es que ya llevamos alrededor entre 3.000, todas las fechas que manejamos aquí son aproximadas, ¿sí? No podemos decir fechas exactas, pero entonces esa palabra por la que decidimos guiarnos ya tiene una antigüedad de más de 3.400 años, imagínense. Y lo más bonito es que sigue vigente, ¿sí? Pero además fue escrita hace aproximadamente 3.400 años, pero ya venía desde antes. ¿Cómo que ya venía desde antes? Sí, porque la palabra del Señor se transmitía de manera verbal, de manera oral. El Señor hablaba directamente a su pueblo. Inclusive, el Señor les transmitía su palabra desde Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo? Y Adán y Eva existieron aproximadamente también hace 4.000 años. Imagínense. Entonces, eh,
vamos a conocer a detalle el libro que fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Estamos hablando por ahí de los 1400, 1500, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, creo que es 1547, cuando en la imprenta de Gutenberg, ya por ahí alguien lo checará y nos lo dirá, por favor, nada más para estar seguros, pero fue el primer libro que se imprimió en esa imprenta. Además, es el libro más traducido a diferentes idiomas, ¿sí? Y ha sido el libro más vendido en toda la historia de los libros, ¿sí? ¿Saben aproximadamente cuántos millones de Biblias se venden anualmente? Alrededor de 80 millones de Biblias se venden anualmente. Y les tengo una noticia a quienes están aquí de Colombia, porque creo que son mayoría las personas de Colombia. Colombia es el país en donde más Biblias se venden anualmente. Ujú. Pero ya estudienlas, por favor. No, eso es broma. Eso es broma. Colombia es uno de los países, el país en donde se venden Biblias, y eso está interesantísimo, ¿no? De hecho, tiene su razón de ser. Además, por si no lo sabían, la Biblia es el único libro que ha sido declarado como patrimonio de la humanidad por un organismo que ustedes han escuchado hablar, que es la UNESCO. Es el único libro que ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Todo lo que les estoy diciendo, por favor, investíguenlo. Y aprovecho para decirles a los que se conectan por primeras ocasiones con nosotros, que lo que aquí les digamos, por favor, no nos lo crean. Por favor, verifíquenlo. Verifíquenlo tanto en la escritura como en los libros. Ahora tenemos herramientas en Internet muy valiosas, pero también en el Internet no podemos creer todo, pero háganlo, por favor. No podemos dejarnos guiar por las personas, por el único que nos tenemos que dejar guiar por quién es, por nuestro Señor, por nuestro Dios, y que a veces los que no han estudiado con nosotros van a escuchar que le decimos el eterno, ¿no? El que es, el que fue y el que será. O sea, el que siempre estará, el autoexistente. Entonces, vamos a encontrar, les repito, un manual de vida que, en el que vamos a descubrir cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito en la vida, ¿sí? Eh, que nos enseña, ya les había comentado, a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos hijos, a ser buenos padres, a ser buenos hermanos, buenos vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a mí a veces no me gusta utilizar mucho el término de bueno, porque el bueno es muy abstracto, ¿sí? Eh, Me gusta usar un poco más el término funcional, o sea, que trae beneficio a tu vida, ¿sí? Ya me pusieron ahí Pedro Miranda en el 1454. Gracias, Pedro. Yo sabía que estaba entre 1400 y 1500, pero no sabía en qué año. Entonces, este es nuestro manual de vida. Vamos a ver que no es un libro anticuado. Digo, anticuado va a ser por la fecha en que fue escrito, si lo queremos ver así, pero va a ser un libro muy vigente, porque esos valores que se descubren en este libro tienen todavía, se pueden practicar en la actualidad, ¿sí? Y les repito, es un libro que describe el pasado, que además describe el presente que estamos viviendo, y que además escribe el futuro que va a tener la humanidad. Ujú. Es un libro cuyo mensaje principal va a hablar de la redención del ser humano, y es el tema principal de esta escritura, en donde vamos a ver que nosotros nos habíamos alejado del Señor, que nos habíamos apartado de sus mandamientos, pero que el Señor nos llama a que regresemos precisamente a su palabra. Habíamos hecho a un lado, el Señor nos pide que regresemos, y saben, no nos lo pide como un favor, nos lo pide
como algo que nos conviene, como algo que nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? No es para hacerlo sentir bien a él, no, les repito, no es para hacerle un favor, es porque así como los padres le damos instrucciones a nuestros hijos para que les vaya bien, el Señor también nos da nuestras instrucciones a través de este libro para que nos vaya bien. Lo hace solamente por nosotros. Cuando éramos pequeños, ¿qué nos habíamos cansado ya de escuchar de nuestros padres? Lo hago por tu propio bien. Te lo digo por tu propio bien. ¿Y qué decíamos nosotros? Ay, me vas a salir con lo mismo. Es lo que siempre me dices, ¿no? Ya lo escuché 1000 veces. Bueno, pues el Señor nos dice también eso. Mira, este instructivo te lo dejé a ti para que te conduzcas en la vida y te vaya bien, ¿sí? Eh, y esto me hace recordar ese versículo de Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? El Señor es lo que nos dice de este libro y es, nuestra decisión había sido apartarnos de este libro. El Señor nos está llamando a que corrijamos y que sigamos los principios que Él nos da aquí, los valores que Él nos da aquí, los mandamientos, el camino que Él nos marca a seguir, ¿sí? Entonces, eh, nos habla de un tema precioso este libro, que son las bodas del Cordero, y creo que todos los que estamos aquí o la mayoría hemos oído hablar de las bodas del Cordero, ¿sí? Aquel día en el que nuestro Mesías va a venir, va a bajar de los cielos, ¿sí? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después todos los que estén en ese momento con vida física, serán llevados hacia las nubes, ¿no? Entonces, y ahí vendrá precisamente las bodas del Cordero. Este libro, el tema principal es esa redención del hombre en el que el esposo, nuestro Dios, nuestro eterno, va a venir por la novia, que somos nosotros, que somos su iglesia, que somos su cuerpo, que somos los que hemos sido apartados precisamente para habitar con Él, para habitar en su presencia. Así es que vas a encontrar inclusive libros románticos que hablan de esa boda que se va a llevar a cabo y que siempre le pedimos humildemente al Señor de su misericordia para que podamos estar con Él en esos momentos. Recordemos la Biblia en la que aquí, si tú tienes una Biblia católica, bienvenido y estudia con esa Biblia. Si tienes una Biblia protestante, bienvenido, estudia con esa Biblia. Como la mayoría de nosotros tenemos la versión Reina Valera, ¿sí? Normalmente leemos de esa escritura, pero ustedes se van a dar cuenta que hay otros que tienen una versión diferente. No importa, todas las Biblias dicen lo mismo, solamente hay formas de decir las cosas. Así es que, y es más, si tienes más versiones de la Biblia, si tienes varias, si tienes 2, 3, 4, 5 versiones, estaría excelente. ¿Por qué? Porque así vas a poder comparar lo que expresa una y lo que expresa otra. Y a veces una no lo dice de manera tan clara, pero otra lo dice un poco más claro y vas a poder ir desenmarañando todo lo que el Señor nos quiere decir. Quiero hacer una pausa solamente para saludar a quienes no habíamos saludado. Estoy viendo que se conectó em, Patti, hasta Venezuela también saludos. Qué bueno que estás conectada. Esperemos que ya no se le siga yendo la luz allá en Venezuela. Y qué bueno que estás ahí. Saludos, Patti. Y no Hola, sé buenas si, noches, gracias. buenas noches. ¿Y quién más se nos conectó? Eh, Creo que nada más, ¿verdad? O aparece alguien ahí como Juan, aparte de Juan Jarrín, nada más dice Juan. Entonces, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan, sí. ok, ¿de dónde nos conectas, perdón? Yo soy estoy en Buenos Aires, radico en Buenos Aires.
pero soy de Bolivia. Perfecto, Juan. Bienvenido saludos hasta Buenos Aires. No sé cómo quedó el Colombia-Argentina. Yo nada más vi hasta aquí van 2-1 ganando Colombia. Entonces, no sé quién, pero pues bueno, felicidades al que ganó. Colombia. Ay, Martita, luego levanta la mano. Bueno, quedaron 2-1 entonces. Bueno, Juan, ni modo, esta ocasión no te tocó ganar, pero pues bueno, ya jugará Messi porque creo que hoy no jugó. Bienvenido, Juan, mucho gusto. Entonces, vamos a ver, como ya dijimos, que nuestra escritura, la Biblia tiene el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que también los conocemos como Tanaj y como Brit Hadashah. Creemos que no debiera haber esta separación, ¿sí? Pero inclusive hasta esa división de la Biblia, porque si ustedes se van a la mitad de su Biblia, va a haber una hoja que diga Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos que esa hojita no debiera de ir, pero también hasta esa división que se hace nos enseña algo, ¿sí? El Señor había hecho un pacto con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y después los renovó también con nosotros, con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso Jeremías, ¿sí? Jeremías 31, del 31 al 33, que no sabemos casi de memoria, que dijo, haré un nuevo pacto, aunque sabemos que la traducción correcta es renovaré mi pacto, restauraré mi pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no será como el pacto que hice con sus padres, ¿sí? ¿En qué consiste el pacto renovado, la restauración del pacto que el Señor va a hacer? En poner su instrucción, su Biblia, su Torah, en nuestra mente, dice la Escritura, dice Jeremías, y la escribirá en nuestro corazón. Ese es el pacto que el Señor hizo con nosotros. Bienvenido, Mar, qué bueno que estás conectado. Ya sabemos que no traes micrófono, pero bienvenido, ¿sí? Entonces vamos a estudiar esa palabra, esa escritura, que la misma escritura dice que me encanta ese versículo también, que dice que tu palabra es perfecta, que convierte el alma. De verdad que este libro va a convertir tu alma. Y de hecho creo que ya lo hizo, por eso estamos estudiando aquí. Y también, la escritura dice que tenemos la palabra profética más segura y se refiere precisamente a la escritura. Esta escritura que vamos a estudiar, que la escribieron alrededor de 40 autores, ¿sí? Imagínense, alrededor de 40 autores, que todos los libros, los 66 libros de la escritura, ¿sí? Coinciden. En nuestra base, la base de la escritura, ¿cuál es? El Pentateuco, la Torah, ¿no? Para los que no están muy acostumbrados a estos términos, la Torah es precisamente el Pentateuco, que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esta Torah que nos dio el Señor es la base de todo. De hecho, esa Torah es la palabra del Señor. Y ya después vienen todo lo que son los profetas, las profecías, los escritos, ¿no? Como son Salmos, Proverbios, y todos los libros poéticos, Eclesiastés, por ejemplo, Lamentaciones, etcétera, etcétera. Todos esos libros son los escritos, ¿sí? Y, pero la base de todo es la Torá, el Pentateuco. Y todos los demás libros, o sea, los otros 61 libros, versan solamente en relación a lo que dicen los primeros 5 libros. Y siempre decimos que la Torá, que el Pentateuco, es como si fueran los cimientos del edificio, ¿sí? Es la base y todos los demás libros es el cuerpo en sí del edificio. Así es que nos vamos a dedicar a estudiar todos estos 66 libros. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando de regreso a estudiar su palabra, ¿sí? Eh, Creíamos que no era vigente, decíamos que el Antiguo Testamento no era vigente, que ahora solamente el Nuevo Testamento estaba vigente, ¿sí? Pero el Señor a través de este estudio nos va a decir, regresa, regresa. Y quienes hemos estudiado durante estos 4 años que llevamos,
están bien identificados con el término teshuvá, que el Señor nos está diciendo, hagan teshuvá, retorna al original, regresa a mi palabra, vuelve a las sendas antiguas. ¿Y saben qué es lo que el Señor quiere hacer a través de esa palabra que Él nos dejó, que Él nos legó? Lo que quiere hacer es purificarnos, porque su palabra nos purifica. Su palabra en términos hebreos tiene algo que ver con las aguas, como que el Señor quiere lavarnos con esa palabra, con esa agua, ¿sí? Y yo les invito a que permitamos que el Señor nos restaure a través de su palabra. Todos los que estamos aquí, eh, hemos pasado por muchas cosas, ¿sí? Hemos pasado por depresión, por desilusión, por decepción, por frustraciones, por fracasos, por abandonos, por un montón de cosas, ¿sí? Y el Señor lo que quiere es restaurar nuestra vida. El Señor nos da un valor como hijos suyos que somos, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a estudiar, mejor dicho, nos va a ayudar a restaurar todo eso que traemos. Eh, y a mí me gustaría eh, que alguien me hiciera favor de leer Isaías 55, por favor. Yo le pediría a Martita, que siempre está allí dispuesta, a Martita Morocho, por favor, que nos se fuera al capítulo 55 de Isaías, porque aquí vamos a poder ver lo que la palabra del Señor, lo que la Biblia puede hacer en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y si por favor, Martita, de ese capítulo 55 de Isaías nos lees los versos 10 y 11. No, ya sabía que no te ibas a escapar, sino que ibas a prender tu micrófono. No, es que no puedo estar hoy tan cerquita al computador, pero estoy más lejos. Ok, 55, ¿qué versículos? 10 y 11, por favor, Martita. 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias, Martita. ¿Ya vieron qué bonitos versículos? Y el Señor nos habla a través de una metáfora, ¿sí? Cómo la lluvia cae del cielo, ¿sí? Cae en las montañas, cae directamente en los valles. ¿Y qué es lo que pasa? La lluvia hace germinar las semillas, esas semillas que ya están sueltas por los árboles, por las plantas, porque un ave las puso en tierra, porque las pasó de una flor a otra, etcétera, etcétera. Cae la lluvia y hace germinar la semilla que está en la tierra y hace que esa planta, ese árbol que crece, empiece a dar fruto, ¿sí? Dice que esa palabra no regresará a él vacía, que va a ser lo que Él ha destinado que haga esa lluvia, ¿sí? Esa planta que crece, y es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor quiere derramar sobre nosotros su palabra. Nosotros somos esa semilla que en nosotros el Señor ha plantado una semilla, y entonces la palabra va a descender sobre nosotros, y el Señor va a hacer que esa semilla que Él sembró en nosotros germine para que demos fruto. ¿Cuál es el fruto que necesitamos dar? El fruto que necesitamos dar es representarlo a Él dignamente, representar los atributos del Señor. Y si quieren, nos remitimos inclusive a Gálatas, cuando Gálatas habla del fruto del Ruach del Señor, del Espíritu del Señor. ¿Y cuál es ese fruto del Ruach, del Espíritu del Señor? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Habla de 9 frutos el libro de Gálatas. Pues el Señor quiere que tú des esos frutos, ¿sí? Que en ti nazca ese amor, no el amor que nosotros conocemos, el amor
pasional, el amor que se refleja como un corazoncito, ¿no? Por la televisión, por las personas, que se muestra con regalos. No, no, no. El Señor habla del amor que Él derrama en nosotros. Ese amor que desde un principio el Señor nos llamó a amarnos los unos a los otros, ¿sí? Por eso la Escritura dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se aman unos a otros. El Señor quiere entonces que nosotros demos ese fruto, ¿sí? Que seamos testimonio de Él ante las demás personas. Oye, el Señor quiere mucho de nosotros. Híjole, la verdad que el Señor nos pide lo mínimo. Pero además, ¿sabes? Ese fruto lo vas a poder dar. ¿Por qué? Porque lo sembró en ti. Y solamente tú debes permitir que esa semilla que el Señor sembró en ti empiece a germinar. ¿Sí? Cuando tú le dices sí al Señor, entonces le estás dando libertad para que Él te lleve a tener ese amor, a que puedas experimentar ese gozo, a que puedas ser más paciente, que tengas paz en tu corazón, pero dice la Escritura que no paz como el mundo la da, ¿no? Sino la paz que da el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, oye, Rafael, pero es que yo me enojo mucho, yo no tengo mucha paciencia. No te preocupes, esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso que inicia en el momento que tú estás estudiando la palabra y ¿sabes cuándo va a terminar? Cuando entregues cuentas al Señor. Ese proceso no es de un día, no es de un año, no es de 10 años. Ese proceso es de toda la vida. Y por eso siempre repito ese versículo, ¿sí? Que dice que la senda de los justos, o sea, los justificados por el Señor, porque a lo mejor nosotros decimos, ay, es justo el que hace lo que tiene que hacer, ¿no? No, 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 no. La senda de los justos, de los que hemos sido justificados por el Mesías. El Mesías derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. Él nos está justificando, ¿sí? Él está cargando sus pecados, en nuestros pecados en Él. De esa manera nos justificó con el derramamiento de su sangre. Bueno, dice este versículo, si no mal recuerdo, es Proverbios 4:18. Si alguien me ayuda, por favor, a verificarlo. 4:8, 4:18, algo así. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto. ¿Sí? No te preocupes si hoy fallas. Recuerda que las misericordias del Señor son nuevas cada día, también lo dice la Escritura. No te preocupes si mañana fallas. Lo que tienes que hacer que es reconocer que fallaste y volver a empezar. No falles a propósito, por favor. Por favor, no falles a propósito, de verdad, porque si fallamos a propósito, lo que estamos acarreando es condenación, ¿sí? Es Eh, 4:18, Rafa. 4:18. Gracias, Rocío. También Anael sí que lo escribió por acá. Sí, Proverbios 4:18. Me encanta ese versículo y por eso lo repito cada vez que puedo, porque ese versículo nos dice, no te preocupes, tú solamente ponte dispuesto ante el Señor y Él te va a llevar de victoria en victoria, cada día, ¿sí? Eso es a lo que nos va a llevar la palabra que vamos a estudiar y los versos que nos llevó, nos leyó Martita, hablan de eso, de esa palabra que el Señor nos está dando, que va a ser el efecto que tiene que hacer en nosotros y va a regresar a Él, no va a regresar vacía, ¿sí? Eh, Siguiendo hablando de la escritura que vamos a estudiar a partir de la próxima semana, ¿sí? Recuerdan cuando el Señor le entrega la Torá, el Pentateuco a Moisés. Recuerdan que llama el Señor a Moisés a la cumbre del monte Sinaí, ¿sí? Y Moisés está con el Señor 40 días, 40 noches, ¿sí? Y dice la escritura que inclusive Dios escribió con su propio dedo, eh, en dos tablas bueno, en dos piedras, mejor dicho, en dos piedras. ¿Qué escribió el Señor con su propio dedo? El decálogo, los mandamientos que conocemos.
¿sí? Y esas piedras son las que le da a Moisés cuando baja y ve que el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, está adorando un becerro de oro. Y Moisés tira esas piedras y esas piedras se rompen, ¿sí? Bueno, eh, hay tres teorías y la vimos en algún curso que estudiamos. Hay tres teorías de cómo fue escrita la Torá, el Pentateuco. Una de ellas es que Moisés la escribió, que el Señor se la dictó a Moisés y Moisés la escribió durante esos 40 días y 40 noches que estuvo en el monte Sinaí con el Señor. Hay quien dice que Moisés la escribió mientras anduvo 40 años en el desierto y hay quien dice que Moisés la escribió en los últimos años de su vida, casi, casi como unas memorias. No sé lo que tú creas. Yo lo que sí creo es que el Señor le dio esa palabra a Moisés y Moisés la dio al pueblo y esa palabra desde hace 3.400, 3.500 años ha trascendido, ha cruzado las épocas y gracias al Señor que la tenemos actualmente en nuestras manos para poderla estudiar, ¿sí? Entonces, esa palabra que el Señor le da a Moisés estaba pura, llegó a la montaña haciendo alusión a la metáfora de que la lluvia cae en la montaña y desciende y riega la semilla y la semilla germina y da fruto. Bueno, pues la palabra del Señor así es, se la da en la montaña a Moisés. Estaba totalmente como Dios quería darla y con el tiempo que viene. Eh, Díganme, por favor, en qué idioma fue escrita la escritura, la Torá, el Pentateuco. ¿Quién me lo dice? En paleohebreo. En paleohebreo. El paleohebreo es un hebreo antiguo, ¿sí? Que no constaba de letras. Era más bien un lenguaje pictográfico, ¿sí? ¿Qué significa que era un lenguaje pictográfico? A través de figuritas, ¿no? Y esa figurita tenía un significado. Como aprendimos en la escuela, pues la primera escritura que se conoce es la fenicia, ¿sí? Y precisamente el paleohebreo es una derivación de la escritura fenicia, que les repito, no eran letras, eran solamente pictogramas, dibujitos, que tenían un significado. Este, y esa forma de escritura fue como se escribió el Pentateuco, ¿sí? Em, y después de cuando tú ves, pues obviamente lo ves con el alfabeto que nosotros conocemos, pero esos dibujitos después fueron traducidos a un hebreo que evolucionó, a un hebreo más actualizado, ¿sí? Y ya se empezó a usar lo que es el alefato hebreo. O sea, el alefato hebreo, pues que es como lo que nosotros conocemos como alfabeto, ¿no? Entonces, pero es el alefato precisamente porque empieza con la Aleph, la primera letra hebrea, y se traduce al hebreo. Y después del hebreo, ¿a qué idioma se traduce? Al griego, ¿sí? Y ahí viene la versión Septuaginta de la escritura. Y después del griego, se traduce al latín y resulta la Vulgata, ¿no? La versión de la escritura Vulgata con su traducción al latín. Y después viene y se traduce al español y se traduce al ruso y al alemán y al inglés y a los idiomas que quieras. Esa palabra que descendió pura al monte Sinaí que le fue dada a Moisés, ¿qué creen que ha pasado con las traducciones? Si actualmente traducimos de un idioma a otro idioma, estamos de acuerdo en que en el idioma al que vas a traducir puede no haber palabras que digan lo que quieres decir, ¿sí? Y buscas las palabras que mejor se adapten a lo que quieres decir. Entonces, aquí, ¿por qué les digo esto? Porque con las traducciones, desde hace más de 3.400 años, entonces la escritura que tenemos de repente
ha sido modificada en las palabras y a veces no entendemos exactamente lo que el Señor nos quiso decir, pero no se preocupen, porque aquí vamos a tratar de ir descubriendo partiendo del original, ¿sí? Para entender un poco más el significado de lo que el Señor quiso decir. No somos expertos en hebreo, esa es la realidad, ¿sí? Pero vamos, ustedes saben que nosotros, todos los que estamos aquí, estudiamos en Descubre la Biblia, ¿sí? Hemos estudiado en Descubre la Biblia y nosotros tomamos como base esos estudios de Descubre la Biblia y a veces le hacemos aportaciones de investigaciones que nosotros hemos hecho. Pero vamos a tratar de, de entender, de descifrar de mejor manera lo que el Señor quiso decir, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que a veces, les repito, las traducciones tienen un significado que realmente no es el original y eso nos va a ayudar a entender un poquito más, ¿sí? No pretendemos entenderlo todo, porque la verdad es que el Señor nos va a revelar lo que Él quiera revelarnos, pero lo que sí les podemos decir es que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo y vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos para poderlo transmitir, ¿sí? Entonces, ahora utilizamos mucho para entender el significado original, la sustancia de la escritura. Utilizamos mucho un diccionario que se llama Strong, ¿no? El diccionario Strong, en el que viene el significado de las palabras y vienen algunos comentarios y nos vamos a estudios de eruditos de la Biblia para poder entender un poco más, para saber el significado más cercano de lo que Dios quiso decir. Y les repito, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? Por eso es necesario escudriñar la palabra del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Me voy explicando cuál es el objetivo de este estudio. Si alguien quiere comentar algo, por favor, hágalo. Siéntase con esa libertad. Entiendo que si nadie levanta la mano ni nadie desbloquea su micrófono, ¿vamos bien? Está bien, Rafa, Gracias. vamos bien, Vamos gracias. Gracias, bien. Sol. Rafael, yo tengo una Gracias. pregunta. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta, Rafael. Adelante, Gorky. Hace un momento dijiste que como que no coinciden en que tiene que haber esa separación entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Me puedes decir brevemente por qué? Sí, claro, porque fíjate que la palabra del Señor, la Biblia, como les repito, tiene una base, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, ¿sí? Y de allí tenemos otros 61 libros. Y resulta que el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, que por cierto, el significado de Brit Hadashah es pacto renovado, pacto restaurado. No es un nuevo pacto, no es un pacto diferente al primero, sino es el mismo pacto. Entonces, todo lo que son los profetas, los escritos y todo lo que es el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, lo único que hacen es confirmar lo que dicen los primeros 5 libros. Conforme vayamos estudiando van a ver eso. O sea, todo lo que dicen los otros 61 libros no es sino solamente un detalle de algo que se dijo en el Pentateuco. De hecho, si nos vamos al Nuevo Testamento o Brit Hadashah, nos vamos a dar cuenta que Pablo, que Pedro, que Juan, que Mateo, Marcos, Lucas, siempre están haciendo referencia, ¿sí? El mismo Jesús, el mismo Yeshua. ¿Cuál es el libro que más cita? Deuteronomio, ¿sí? Jesús cita Deuteronomio y los escritores del Nuevo Testamento citan mucho los salmos y también citan a los profetas, citan a Jeremías, citan a Isaías, citan a Amós, citan a Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Los escritores del Nuevo Testamento solamente están confirmando lo que los profetas dijeron, lo que el Señor dejó escrito en el Pentateuco. Nosotros por eso no creemos que debiera de haber esa separación, porque es un solo pacto, es un solo testamento que se complementa, que en este caso
eh, eh, se complementa y nos vamos a dar cuenta que a veces las personas dicen que hay diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, que hay diferencias, que hay contradicciones. Nos vamos a dar cuenta que no, que solamente eran falsas interpretaciones, pero lo que está sucediendo es que se está confirmando lo que dice la Escritura, ya sea la Torá, los profetas o los demás escritos. ¿Sí? No sé si con esto contesto tu pregunta, Gorky. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más o le seguimos? Bueno, llevamos muy buen tiempo, fíjense, porque todavía nos quedan 45 minutos y es un tiempo excelente para poder terminar la introducción que queremos ver hoy. Entonces, necesitamos volver al significado original de las palabras. Pero además, necesitamos también regresar y considerar que el contexto histórico, la época en que se dijo, la cultura en la que se dijo, las costumbres que había en aquel momento que la escritura se escribió, ¿sí? Entonces necesitamos pensar como los escritores de la escritura, como pensaban aquellos aproximadamente 40 autores. Cuando nosotros entendemos las costumbres de aquella época, cuando nosotros entendemos la historia de aquella época, cuando conocemos la distribución geográfica de aquella época, ¿sí? Cuando conocemos la historia de los imperios que se dieron desde el 605 antes del Mesías, que el imperio babilonio, bueno, empezando desde Mesopotamia, ¿no? El imperio asirio, después Babilonia, después el imperio medo-persa, después el imperio griego, después el imperio romano. Vamos a ver, y la mayoría de los que están aquí lo saben, vamos a ver que esos imperios ya habían estado profetizados en la escritura, que esos imperios llegaron e hicieron lo que hicieron y en la escritura ya estaba, perdón la redundancia, escrito, ¿no? En la palabra ya estaba escrito que lo que iba a suceder. A mí me llama mucho la atención y siempre lo diré, como el libro de Isaías que se escribió alrededor del 680 antes del Mesías, más o menos, ¿sí? Narra lo que iba a pasar en el 539, cuando el imperio medo-persa conquistara Babilonia. Pero además el capítulo 45 de Isaías da el nombre de quien va a conquistar, del rey persa que va a conquistar a Babilonia. Y todavía en ese capítulo 45, los primeros versículos que dice, mi ungido, perdón, Ciro, ¿sí? Y explica que Ciro no lo conocía, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor ya había escrito, ya había dado la profecía de Isaías, ¿cuántos? Del 539 al 680, estamos hablando de alrededor de 140 años antes, ¿sí? El Señor ya había escrito sobre Ciro, cuando Ciro todavía ni siquiera estaba en los planes de sus padres, ¿no? Entonces, eso es algo que me impresiona de la escritura y eso pues obviamente nos lleva a, de verdad a entender que es algo que el Señor nos dejó, que, y cuando comprobamos que no hay contradicciones, que todo coincide, pues obviamente por eso nos aferramos y ya durante 4 años estamos estudiando aquí y obviamente muchos más años, ¿no? Porque cuando empezamos los grupos fue hace 4 años, pero antes ya estábamos estudiando también esto. Con este estudio vamos a darnos cuenta, ¿sí? Lo que el Señor quería decir y entonces sí vamos a necesitar aplicarla de acuerdo con el propósito que Dios tenía para nosotros, aplicarla en nuestras vidas. Y saben, siempre hago referencia a esto. Necesitamos aplicarla en nuestras vidas, porque si no la aplicamos en nuestras vidas, ¿qué pasa? Entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. No nos está sirviendo de nada. Lo único que estamos recibiendo, ¿sí?
es información, porque si no la aplicamos, eso no es conocimiento. El conocimiento es tener la información y llevarlo a la práctica. Eso sí es conocimiento. Pero si solamente la escuchamos y la memorizamos, eso solamente es información. Y eso, perdón, pero no nos sirve de nada. De nada nos sirve recitar la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Si nosotros no la aplicamos en nuestra vida. Sale peor, ¿no? Que si no la conociéramos. Porque conociéndola y no aplicándola, pues creo que te estaríamos cayendo en un grave error. Entonces, esa palabra que es vigente, que sabemos que está vigente hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Sí? Entonces, algunos osamos en decir, eso aplicaba para aquellos tiempos. ¿Sí? Eso ya no aplica ahora. Es que yo creo que eso no aplica como dicen, aplica de esta otra manera. Si decimos eso, si pensamos eso, estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, como lo dice la misma escritura. Y no podemos envanecernos en nuestros razonamientos. Si nosotros le decimos al Señor, creo que te equivocaste, lo podemos hacer, porque de verdad podemos cuestionar la escritura. Y el Señor siempre nos va a contestar. Pero si empezamos a decir, no, Señor, eso no es así, yo creo que es así, es como como si le estuviéramos diciendo al Señor, Señor, te equivocaste. ¿Por qué no me pediste asesoría? Te hubiera dicho y eso hubiera quedado mejor, ¿no? Entonces, pero por favor, y la mayoría de ustedes saben, cuestionen la palabra, cuestionenla. ¿Por qué me atrevo a pedírselos? Pues porque siempre va a haber una respuesta de parte del Señor y nos va a guiar, por donde Él nos sabe que nos va a nos quiere, por donde Él nos quiere guiar y porque sabe que eso es lo que más nos conviene, ¿sí? Así es que, recuerda, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es inalterable y siempre será la misma, porque la verdad de Dios es inmutable, nunca cambia. Y fíjense, a mí no me gusta hablar de gematría y sabemos que la gematría se encarga de darle un significado a los números, ¿sí? A las palabras. No me gusta mucho porque a veces parece ser que como que queremos forzar las cosas, pero quiero permitirme darles un ejemplo, hablando de que la palabra de Dios es verdad, porque además, la escritura misma nos lo dice, ¿no? Por ejemplo, Juan 17:7, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Y el Salmo 119, si no mal recuerdo por ahí del 160, algo así, versículo 160, ¿qué dice? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ajá. Entonces, si estamos de acuerdo con la escritura, que la palabra de Dios es verdad, ¿quién me dice cómo se dice verdad en hebreo? ¿Cuál es la palabra? Rocío, desconecta tu Emet. micrófono, ya la dijiste. Rocío Cortés. No se deja el micrófono. Bueno, Pati ya no la estaba diciendo. Pati, adelante. Emet. 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 Así es. Emet, así es. Emet o Emet. Emet o Emet, perdón. Está bien. Aquí no se trata de convertirnos en expertos, pero Emet o Emet, ¿sí? Bueno, en hebreo, esa es la palabra Emet, ¿verdad? ¿Sí? Su valor en gematría, fíjense, la palabra Emet en hebreo se escribe con 3 letras, la Aleph, la Mem y la Taf, ¿sí? Por favor, anótenlo y luego lo investigan para que no digan que me los estoy engañando. Investíguenlo, por favor.
Se escribe con Aleph, Mem y Tab, ¿sí? ¿Cuál es el valor de Aleph? Aleph es la primera letra del alefato hebreo. ¿Cuál es su valor numérico? 1. 1. Gracias, Fátima. ¿Y cuál es el valor de la Mem? ¿Alguien tiene por ahí cuál es el valor de la Mem?